La oración es una parte importante de la vida cristiana. Es el modo en que nos comunicamos con el Señor y le alabamos. Para entender el propósito de la oración es importante entender primero lo que no es la oración. Hay muchos puntos de vista equivocados en el mundo y en la cultura sobre la oración, incluso entre los cristianos, y debemos analizarlos primero. La oración no es negociar con Dios, hacer exigencias al Señor o solo pedirle cosas. No es un ejercicio terapéutico o un tipo de meditación. Tampoco es molestar a Dios y quitarle su tiempo. No es una forma de controlar al Señor o una forma de presumir de la propia espiritualidad ante los demás. Mucha gente cree que la oración consiste únicamente en pedir cosas a Dios, aunque la súplica es una parte de la oración, como nos dice Filipenses 4:6. No es el único propósito de la oración. Orar por nuestras necesidades y las de los demás es necesario y beneficioso. Pero la oración es mucho más que eso. Dios no es un genio mágico que responde a todos nuestros deseos, ni es un Dios débil al que podemos controlar y manipular con nuestras oraciones. La mejor manera de aprender sobre el propósito de la oración es estudiar el ejemplo de Jesús durante su ministerio terrenal. Jesús oraba por sí mismo y por los demás, y oraba para estar en comunión con el Padre. Juan 17 es un buen ejemplo del uso de la oración por parte de Jesús. No solo ora para que el Padre sea glorificado, sino que también ora por sus discípulos y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nos dice Juan 17. El sometimiento a la voluntad del Padre fue otro aspecto de la vida de oración de Jesús, evidenciado en su oración en el huerto de Getsemaní, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Con cualquier petición que tengamos debemos someternos a la voluntad de Dios. Además de interceder por los demás, la oración es también una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús dio el ejemplo a medida que oraba al Padre durante todo su ministerio terrenal. Las personas que mantienen relaciones buscan naturalmente comunicarse entre sí, y la oración es nuestra comunicación con Dios. Otros buenos ejemplos en la Biblia de quienes pasaron tiempo en oración son David, Ezequías y Pablo. En última instancia, el propósito principal de la oración es la adoración. Cuando oramos al Señor reconociéndolo por lo que es y por lo que ha hecho, es un acto de adoración. Hay muchos ejemplos de que la oración es un acto de adoración en la Biblia, incluyendo 2 de Reyes 19:15 o 1 de Crónicas 17:20. La forma de orar debe reflejar este propósito. Nuestra atención debe centrarse en quién es Dios y no en nosotros mismos. Curiosamente, el modelo de oración que Jesús dio a los discípulos en Mateo 6:9 al 13, conocido como el Padre Nuestro, tiene estos elementos. La primera parte incluye la alabanza y la adoración a Dios, y luego la segunda parte pasa a la oración para que se haga la voluntad de Dios. Después de esto hay una súplica por nosotros mismos y por los demás, así como una petición de fortaleza para hacer frente a la tentación. Jesús modeló esta oración para sus discípulos y muestra todas las razones para la oración con el enfoque central de la adoración. La oración es una parte importante de la vida cristiana. Es una disciplina espiritual y la vida de oración debe desarrollarse. La oración no solo afecta a nuestras vidas y a las vidas de los demás, sino que también es una forma de comunicarnos con el Señor y crecer en nuestra relación con Él. En el corazón de la oración hay un acto de adoración al Señor. La palabra de Dios pone énfasis en el poder y el propósito de la oración y por lo tanto no debe ser descuidada. La oración nunca caduca y siempre es respondida, posiblemente no como el hombre espera, sino según lo que necesitamos.